Hoy tuve el lujo de conversar con Yael Krupnikov. Yael es activista, es escritora, es bastante experta, como van a ver, en temas de contenidos culturales y consumos culturales, y aparte estudia ciencias sociales. Y tiene solamente 19 años. Antes de dejarlos con Yael, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos 2 cursos nuevos, el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Podés ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/Yael, que se escribe Y-A-E-L. Ahora sí, los dejo con Yael Krupnikov. Hola, Yael. Hola. ¿Cómo va? Todo bien, muy contenta de estar acá. Bueno, igualmente. Yo sé que escuchás el podcast, así que sí. Es un gusto poder conversar ahora con vos y conocerte un poquito más y aprender de vos. Y una de las cosas que me gustaría aprender y con la que me gustaría abrir como una pregunta grande para que nos lleve a donde nos tenga que llevar es preguntarte qué aprendiste últimamente. Ok, siento que aprendí muchas cosas a mi pesar, como cosas que no sé si yo decidí, bueno, ahora voy a aprender esto, sino que el último año y medio para todos, ¿no? Como que nos tiró un montón de desafíos nuevos y yo creo que aprendí a organizar las cosas de manera diferente, aprendí mucho sobre tecnología. Aprendí cómo usar la tecnología de una manera que a mí me sirve y de ponerla a mi servicio en vez de sentir que yo estoy al servicio de mi celular todo el tiempo. Aprendí a descansar, que es algo que me costaba mucho y que a veces hace falta como que te paren un poco y te digan como, bueno, no, ahora tenés que un poquito desconectar de todo. Y creo que aprendí mucho lo importante que es como las formas en las que nos cuidamos nosotros a nosotros mismos. Como que el año pasado, que tal vez no hubo tanta interacción con otras personas, o por lo menos no de la manera en la que estábamos acostumbrados, me quedé pensando como, yo hago un montón de cosas por mí misma en mi vida cotidiana. No sé, desde cuando estoy haciendo algo que no tengo ganas de hacer y digo, bueno, pero la idea del futuro va a estar contenta porque ya terminé los ejercicios de matemática y me puedo ir a hacer otra cosa, hasta, no sé, las historias que me cuento, la manera en la que a veces digo, bueno, no voy a dejar el teléfono porque veo que esto me está haciendo mal, como un montón de cosas chiquitas que digo como, wow, nosotros hacemos un montón de cosas para cuidarnos a nosotros mismos y yo no sé si siempre tuve conciencia de ese rol que tengo yo misma en mi vida, como de, gracias a mí misma. Está buenísimo, me encanta. Quiero meterme en alguna de estas cositas en más detalle porque quiero que me enseñes lo que aprendiste. En esto de la tecnología, mencionaste la tecnología que esté a tu servicio y no al revés. Contame un poquito más. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por un lado, cosas bastante más prácticas que creo que todos las tuvimos que aprender, no sé, organizarme con herramientas digitales, empezar a trabajar un poco menos a mano, que también me encanta porque hace una diferencia enorme para el ambiente. Pero también cosas que tienen que ver más con lo mental, no sé, hay poder curar un poco el contenido de las cosas que sigo y de las cosas con las que estoy en contacto y que consumo todo el tiempo para que no sean cosas que me hacen mal o que me hacen querer estar en otro lado o ser otra cosa. Decidir también un poco cuánto tiempo le quiero dedicar a todo eso. Por ejemplo, ahora estoy re orgullosa porque logré bajar mi límite de tiempo de Instagram de 40 a 20 minutos por día. Muy bien. Que es mucho menos. Yo siempre hablo con mis amigos y me dicen, no, tremendo, yo lo uso horas, no sé qué, pero a mí me da, como ya esos 20 minutos me pone re nerviosa. Me encantaría no depender de eso tanto. Entiendo un poco también que
por la situación en la que estamos, muchas veces es la manera de conectarse. Yo me acuerdo, sobre todo el año pasado, ahora por suerte ya puedo ver un poco más a la gente, pero el año pasado como esto de, bueno, necesito mirar las historias que sube la gente, sus mejores amigos, porque extraño sus voces y extraño verlos y extraño que me cuenten cosas. Así que tiene como su lado positivo, obviamente, pero bueno, limitarlo un poco para que no se convierta en algo que me quita tiempo de hacer otras cosas, porque siempre la felicidad que uno consigue mirando Instagram es mucho más fácil y está mucho más al alcance que la de sentarse a escribir o dibujar o llamar a alguien por teléfono, pero también es como un poco más superficial. Entonces, como, no sé, claro, un poco molestar a tu cuerpo en el corto plazo, pero para que entienda eso que está bueno. Está genial el nivel de conciencia que necesitas para hacer eso, ¿no? No es algo que surja naturalmente y fácilmente. No, es que creo que surge también esto de estar mucho tiempo como observando qué le hace eso a mi cabeza y decir, che, no sé si esto es lo que quiero sentir todos los días. No sé si quiero despertarme todos los días con el teléfono en la mesita de luz y que lo primero que hago sea mirar Instagram. Está buenísimo. Lo otro que mencionaste es descansar. Me llama mucho la atención eso y me interesa también. ¿Cómo descansás? ¿En qué consiste ese descanso? No sé si necesariamente siempre es descanso de estar, no sé, durmiendo o tirada en la cama, pero sí haciendo cosas que no son productivas, o que no son productivas por lo menos en la manera en la que solemos pensar la productividad, que tiene que ver mucho con, bueno, lo que nos imponen otros y lo que se supone que tenemos que hacer para ser exitosos. Como que, no sé, yo por mucho tiempo viví así como corriendo, con cosas que me gustaban mucho, obviamente, y las sigo haciendo todas porque me encantan, pero esto de entender que no tenemos que ser productivos para existir, como que no es que vos le tenés que pagar al mundo el precio de existir haciendo cosas todo el tiempo. A veces te da la posibilidad de, no sé, decidir, bueno, no, hoy no voy a hacer esto que lo hago para otros o que lo hago porque soy buena. Voy a hacer algo en lo que tal vez soy malísima, pero me gusta. Por ejemplo, tocar el piano, que es una de las cosas que volví a hacer en cuarentena. Que no toco bien, pero me da placer sentarme ahí y tocar y cantar. O mismo, bueno, cosas, no sé, hablar con gente, mirar una película, cosas que tal vez uno piensa que no estás haciendo nada, pero que en realidad estás haciendo mucho. Y después mencionaste cuidarte a vos misma, que esto es un aspecto de cuidarte a vos misma. ¿Hay otras dimensiones más del cuidado personal? Sí, me parece que sí. Bueno, esto volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Lo de curar un poco el contenido, claro, que miramos. Y también, no sé, yo me di cuenta que me cuento mucho historias para cuidarme a mí misma, en el sentido de que gran parte de cómo me siento o cómo pienso sobre mi día depende de lo que yo me estoy diciendo a mí misma sobre cómo va a ser mi día o sobre las cosas que tengo que hacer. Y tomar conciencia de eso es un flash porque te permite decir, bueno, si hay algo que me está enojando o que estoy como predisponiéndome para que no esté bueno, tal vez un poco depende de la historia que yo me estoy contando al respecto. Y qué puedo hacer entonces para inventarme otra manera de ver las cosas. Y eso es algo que me parece que este año aprendí bastante a hacer. Está buenísimo. Y me fascina cuando te escucho hablar, y te escuché hablar en tu charla en Club TED, después en TEDx Río de la Plata y en conversaciones que tenemos, por varias razones, pero una en particular es que siento que no sos como el estereotipo que muchos tenemos de la gente de tu edad en algunas dimensiones. Okay. Y puse la palabra estereotipo a propósito porque es un estereotipo y como todo es una generalización burda y casi irresponsable respecto a tu acercamiento a lo que llamamos consumos culturales, ¿no? Como gran paraguas de las cosas más variadas, de la música, del cine, de los libros, de las obras de teatro, las distintas cosas que consumimos culturalmente. Siento que vos tenés una voracidad, por lo menos mirándote desde afuera, ¿no? Que no veo en muchos lugares, y no solo una voracidad de leer tanto o escuchar tanto, sino también de pensar cómo eso te impacta, ¿no? Y cómo eso nos impacta a todos. Contame un poquito más de cómo funciona tu mente y tu ser en este sentido. Sí, me encanta y me encanta también que sea algo que la gente se da cuenta. Es porque obvio, pero yo hasta hace poco no me daba cuenta. Me pasó que en la cuarentena justamente empecé a mirar muchas series así con mi familia, ¿no? Que de repente me sentaba yo con mi mamá o yo con mi papá y mirábamos cosas. Y de repente, como que yo le decía, che, ¿no te das cuenta que esta música que está sonando acá en el fondo es la misma que sonó hace 3 temporadas para demostrar que el personaje está teniendo un momento donde se siente parecido?
Y como que me volaba la cabeza pensar que la mayoría de la gente no se da cuenta y no mira las cosas así. Y creo que también tuvo que ver mucho con darme cuenta como, che, yo, o sea, es a lo que me quiero dedicar porque evidentemente es algo en lo que no puedo dejar de pensar. No sé, cómo se escriben los libros, cómo se hacen las películas, cómo funciona todo el mundo de hacer arte. Y tiene que ver mucho con eso, con prestar atención a detalles, con también entender todo, que a veces también es un poco molesto, ¿no? Tener todo ese filtro prendido todo el tiempo en la cabeza, pero yo lo tengo y aprendo a vivir con eso de alguna manera. El filtro como de lo político y de lo social y de qué significa esto que estoy consumiendo, si las imágenes que me está dando sobre distintos grupos de personas o distintos tipos de personas son realmente, o sea, están informadas en la realidad o si son prejuicios que tiene alguien que me está diciendo esto sobre la gente que está en el poder, la gente que no está en el poder. Tiene mucho que ver con eso, es algo que a veces lo quiero apagar porque también está buenísimo sentarse y mirar Friends y no estar todo el tiempo diciendo estos chistes son muy machistas. Claro. Pero también está bueno porque te impulsa un poco a conocer otras cosas y a conocer, por ejemplo, otras comedias elaboradas por mujeres, por personas de distintas etnias, por personas de distintas sexualidades, que tienen otro tipo de humor con el que también nos podemos reír todos. Así que eso como que es algo con lo que aprendí a convivir y que me gusta en realidad, porque siento que me hace apreciar más otra dimensión de todo lo que leo y miro y consumo. Está genial, se parece mucho, escuchándote, a la gente que tiene oído absoluto. Voy a hacer un paralelo entre dos cosas distintas, ¿no? Cuando alguien tiene oído absoluto, escucha una nota y sabe qué nota es, sin ninguna referencia. Sabe, ese es un La 440 porque lo escuchó. Y en general la gente que tiene oído absoluto llevado al extremo puede volverse una obsesión al punto tal que identificás cada nota que vas escuchando y no podés apreciar la melodía, por ejemplo, en los casos muy extremos, ¿no? Pero usado con moderación, si lo podés controlar, te permite ver cosas que otros no ven, en este caso escuchar cosas que otros no escuchan, y a la vez disfrutar con distintas perspectivas. De alguna manera tenés oído absoluto para este tipo de cosas, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que igual el oído absoluto es algo como, si no me equivoco, con lo que nacés, y yo creo que esto un poco también lo entrenás, ¿no? O es algo que, no sé, yo no sé si siempre consumí arte de esta manera. Algunas cosas puede ser que sí, o que me las daba cuenta y no las tenía como muy concientizadas, ¿no? Como que tal vez me acordaba, no sé, esto es un paralelo con lo otro, pero no sé si lo pensaba con ese lenguaje. También tiene mucho que ver con empezar a investigar sobre cómo se hacen las cosas. Pero sí, supongo que es algo que se puede desarrollar y que en alguna medida todos lo vamos desarrollando. Yo creo que en los últimos años todos lo empezamos a desarrollar en mayor medida, por lo menos este componente de, bueno, cuestionarnos un poco más la mirada política sobre lo que estamos viendo. Es algo que algunos tal vez hasta hace poco ni se lo preguntaban y que ahora de repente empieza a aparecer como variable y de hecho empezó a cambiar un montón la manera en la que se produce el contenido que consumimos teniendo en cuenta todo esto. Claro, sí, es buenísimo. Un pequeño paréntesis del oído absoluto, siempre se pensó que era genético, o sea, no solo que lo tenías al nacer, sino que era más fuerte todavía genético, pero hay estudios más recientes que muestran que no. De hecho, el estudio más reciente, justo lo estuve viendo hace poco, así que no es que sé todas las cosas, esto justo lo sé, que en el 2014 en Japón hicieron un estudio bastante grande sobre esto y vieron que es mucho más influenciable y desarrollable que lo que se pensaba antes. En general, la inmensa mayoría de las cosas de nuestra vida no son ni genéticas ni adquiridas, sino que es una combinación compleja de las dos cosas, con algunas excepciones. El color de los ojos sí es 100% genético. Y hay cosas que son 100% adquiridas. La mayor parte de las cosas están en el medio y parece ser que el oído absoluto está menos cerca del extremo genético de lo que se pensaba tradicionalmente. Cierro paréntesis, era simplemente para no, pero aclararlo. re interesante, sí. Sí, no, es buenísimo. Volviendo a esto, siempre me llamó la atención, en realidad cuando lo escuché por primeras veces, ahora ya lo incorporé, asociar la palabra político a esto. Vos usaste bastante la palabra. ¿Cuál es la intención política? ¿Cuál es el efecto político? ¿Cuál es el paraguas político dentro del que está metido Friends o el que fuera en cada caso, ¿no? Al principio dije, no, debo haber escuchado mal. No ahora, sino cuando escuché esa palabra en este contexto por primera vez. Contame un poquito qué es la lente política de esto o la visión política de estos contenidos. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso?
Bueno, está la respuesta que te daría mucha gente, que a mí me parece medio insoportable porque es como una frase hecha que es como, ay no, pero todo es política, que lo dice mucho y es muy verdad, pero para mí requiere como un poco más de explicación, como que a mí también me pasaba por mucho tiempo que la política era algo como a lo que tenerle miedo, algo muy extremista o algo medio así, y sobre todo algo en lo que, no sé, los chicos y los adolescentes no teníamos mucho lugar, pero en los últimos años hubo una gran revolución en la manera de entender todo eso y nos empezamos a dar cuenta de que política hay en todo, hay en las series que miramos y hay en la ropa que nos ponemos y hay en las conversaciones que elegimos tener y las que no, y hay política en un montón de cosas que nos parecen muy cotidianas, porque la política básicamente es la manera en la que nos relacionamos con otra gente. O sea, a mí me gusta decir que es como nuestro sentido de la ética llevado a la práctica. Es como lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que está mal, cómo pensamos que son las personas. Y eso está en todos lados y a veces obviamente es más fácil hacer esa relación y otras veces es más difícil porque son temas que están más alejados, también porque requiere tener cierta información. Por ejemplo, yo no sé si este suéter que yo tengo puesto, cómo está hecho, qué leyes hay alrededor de todo ese tema, qué impacto tiene sobre la gente que lo hace y la gente que lo traslada y la persona a la que yo se lo compro. Entonces hay veces que nos resulta difícil ver un poco cómo las cosas de nuestra vida cotidiana son políticas, pero lo son, y me gusta mucho que le estemos empezando a perder el miedo a la palabra, porque creo que el tenerle miedo a la palabra lo único que hace es como mantenernos un poco alejados de todas esas discusiones. Hermione Granger, que es uno de mis personajes así preferidos, con los que me identifico mucho, dice que el miedo al nombre es lo único que hace es como amplificar el miedo a la cosa en sí misma. Entonces, si le tenemos... Esta es de Harry Potter, ¿no? Sí. Y si le tenemos miedo... Decir nuevo la frase, pues... El miedo al nombre lo único que hace es amplificar el miedo a la cosa en sí misma. O sea, si le tenemos miedo a la palabra política, ni hablar el miedo que le vamos a tener a la política en sí misma y las conversaciones que nos vamos a perder de tener por eso. Me dio intriga de por qué te ves identificada en este personaje. Porque lee mucho y porque tiene rulos y... a ver, ¿por qué más? No ¿Pensás sé. como ella de alguna manera? Sí, tiene un sentido muy... O sea, es muy justiciera, tiene un sentido muy determinado de lo que está bien y lo que está mal y es como muy protectora de las cosas que ella piensa que están bien. Sí, fue uno de los personajes con los que crecí que fue como, tal vez no está tan malo ser nerd y que te gusten los libros. Está genial. Volviendo a esto a la política, me ayuda mucho lo que estás diciendo. El tema de que vos no sepas cómo está hecho tu suéter, no... A ver, o sea, no podemos saber todo el origen de todas las cosas, con lo cual tampoco tiene que ser una política realista. Entonces hay un lado de la política del consumo. O sea, vos elegiste comprar este suéter, habrás investigado o no habrás investigado en cada cosa. En algunas cosas sí, en otras no. Y entonces ahí estás tomando una decisión política de cómo vestirte, qué consumir, qué no consumir. Ese es un lado de la ecuación. Y el otro lado de la ecuación es la intención política en la gente que crea contenidos o experiencias o lo que fuera. Que ahí también creo que hay veces que hay intencionalidad y hay veces que simplemente estás vos metido en este mundo y lo absorbiste total. Y te salió así porque es lo que te salió decir o hacer, ¿no? O sea, porque a veces cuando uno dice política se imagina como un plan maestro de alguien que quiere dominar el mundo, más o menos. No, claro, el problema es que no nos damos cuenta justamente. Claro, mi sospecha es que el nivel de conciencia de que todo esto que estás diciendo es bajo en general. Inclusive en los... Por ahí es ingenuo lo mío, ¿no? Pero me parece que hay menos conciencia de intencionalidad política en los creadores de contenido de lo que quizás podríamos pensar. Es decir, no creo que haya una teoría conspirativa alrededor de esto, sino que sucede porque son parte de este mundo y son parte de esta sociedad, ¿no? Sí, yo creo que últimamente hay un poco más de conciencia. Ahora, de ahí a que venga del lugar que nosotros queremos que venga es como un abismo. Porque creo que hoy en día lo que está empezando a pasar mucho es que hay mucha conciencia a un nivel superficial de que, por ejemplo, hay ciertas cosas que está mal decir y que no, o sea, que son nocivas para un montón de gente y que no está bueno decirlas. Entonces, por ejemplo, tenés un montón de celebridades y creadores de contenido que cambian su forma de hablar y el contenido que ellos arman, pero no necesariamente entienden muy bien por qué.
y es como más una especie de... Se suben a la ola. Se suben a la ola o medio que no tienen ganas de ser castigados por esta ola de lo que se llama cultura de cancelación, que es como otro tema totalmente, pero está como este miedo, como que estamos todos caminando en puntitas de pie para no ofender a nadie, y no sé si necesariamente entendemos bien todo el tiempo por qué algo, por ejemplo, por qué una palabra no se puede decir porque es un insulto, o por qué... no sé, una opinión sobre cierto grupo de gente es prejuiciosa. Como que no sé si muchas veces el enfoque está puesto en el por qué, sino en como, bueno, no, nadie puede decir nada malo nunca más en la vida. Que es medio contraproducente porque nunca, si no, no aprendemos y no entendemos realmente cómo ser mejores. O sea, y aparte nos callamos y terminamos metidos para adentro, y creo que eso patea en contra también, ¿no? Sí, sí. A mí hablábamos de Harry Potter antes, que es un universo literario con el que yo estoy estuve bastante peleada un tiempo, porque hace poco la creadora J.K. Rowling hizo conocidas unas opiniones que tenía bastante transfóbicas, y fue un quiebre enorme, sobre todo para mi generación, que todos crecimos leyendo Harry Potter, pero todos también tenemos como una parte muy importante de nuestras vidas es, la apertura política y la aceptación de diferentes géneros y sexualidades, y como que fue realmente algo que a todos nos dejó pensando muchísimo. Y yo pensaba un poco en esto, ¿no? Como que ella no empezó desde el principio siendo transfóbica, sino que hizo un par de preguntas medio políticamente incorrectas, que, a ver, o sea, las hizo en un foro, las hizo en Twitter, como que está bien, tenés todos los medios para resolver y educarte en otro ámbito, pero hizo un par de preguntas que en definitiva no estaban mal, y que son preguntas que probablemente mucha gente, sobre todo gente de su generación, que no creció con toda esta aceptación, preguntas que mucha gente tiene, y recibió tal cantidad de odio y de violencia y de todo tipo de comentarios negativos que... O sea, ella empezó teniendo estas preguntas y yo la stalkeé en Twitter hace un par de semanas para armar un episodio de otro podcast sobre ella, y vos mirás sus respuestas y está totalmente radicalizada. O sea, está diciendo ahora, no, sí, porque los transactivistas están controlando a todos los medios y no sé qué. Como cosas que claramente vos te das cuenta que entre todos seguimos cavando más hondo el agujero en donde nos metimos, porque ella recibe de cualquier persona que podría dialogar con ella para explicarle por qué está mal, recibe odio solamente. Y de los grupos antitrans que les interesa que ella conserve esta ideología y que se vaya cada vez más para su lado, recibe como, sí, sos una genia, sos lo más, estás haciendo todo bien. Entonces... es obvio que eso va a pasar, y es obvio que va a pasar incluso con gente que empieza no siendo transfóbica, sino teniendo preguntas, o sea, teniendo dudas respecto de lo que no conoce, que toda su vida tal vez le dijeron que estaba mal y de repente ahora está bien, como que es re difícil acostumbrarse a todo eso. Claramente hay una manera de hacer las cosas y no es poniendo en Twitter que probablemente la gente... Está bien, pero quizás ella tenía una duda genuina. Si le damos el beneficio de la duda por un ratito... Sí, total, por eso. Ella, no, como vos decís, no empezó así, terminó ahora. No, terminó así, y terminó así porque la gente de la que recibió ayuda y comentarios positivos fue la gente que tenía estas ideologías. Y por eso me parece un poco que tal vez no está tan bueno esto de, bueno, no todos caminamos en puntitas y tratamos de nunca decir nada que esté mal. Porque si no progresamos, si no cambiamos, si no aprendemos, si no nos hacemos mejores, sino que es re superficial el cambio que ocurre. Y bueno, terminamos como alienando a cualquier persona que tenga la más mínima duda, que tal vez no está bueno, sobre todo porque al menos por ahora no vivimos en un mundo en donde nadie tiene dudas sobre esto. Al contrario, todo el mundo tiene 1000 dudas. Mundo, claro. Qué jodido, ¿no? O sea, este tema de la cultura de la cancelación me preocupa mucho, sobre todo por esto, porque mucha gente va a ser llamada al silencio. Y no, por miedo va a dejar de hablar, va a dejar de preguntar, va a dejar de opinar. Nos metemos para adentro pero parece que es un círculo del cual es difícil de salir, ¿no? Sí, sobre todo porque yo creo también que hay como otro, o sea, tiene dos caras. Uno es el miedo a hablar y a decir cualquier cosa que sea mínimamente diferente de lo que está socialmente aceptado. Y la otra es todo lo contrario, es como un miedo a no hablar. Como que hace poco salió un especial de Netflix que se llama Inside, de un comediante que se llama Bob Burnham, que es brillante, que habla mucho sobre Internet, y a pesar de que es un especial de comedia, también dice muchas cosas bastante serias y bastante profundas. Y tiene una línea que es algo así como:
la apatía es una tragedia y el aburrimiento es un crimen, hablando, ¿no?, de lo que pasa en las redes sociales. Y eso de la apatía es una tragedia a mí me hizo pensar mucho, no sé, el año pasado cuando pasó todo lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, hace unos meses cuando pasaron cosas en Israel y en Palestina, y la gente, como que hay una carrera por ver quién sale más rápido a decir qué es lo que opina sobre esta injusticia, porque no decir nada queda como que sos apático, y si ser apático es lo peor que puede ser en este mundo en donde se supone que todos tenemos que luchar todo el tiempo por lo que está bien, que está buenísimo, pero si lo peor que puede ser es apático y no decir nada hace que seas percibido como apático, entonces lo único que haces es como salir, no, ya, hay que denunciar todo y hay que salir y hay que publicar en Instagram una infografía estética que armó alguien sobre el tema. La infografía puede no ser, no tener datos que sean verídicos, puede estar armada por alguien que ni idea, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio. Y la infografía también puede ser lo único que vos hagas al respecto y después ni la lees y ni te ocupás y ni te preocupás por realmente hacer algo por esa injusticia que estás denunciando. Pero es como que no, como que si no decís nada tenés miedo de que la gente piense que no te importa. Y a mí como que me da mucho miedo, sobre todo mientras yo cada vez más me voy convirtiendo en una persona a la que le preguntan estas cosas y que de repente tiene seguidores en Instagram y sentís como la responsabilidad de decir, bueno, no, yo soy activista, tengo que decir algo sobre esto, pero tal vez no sé absolutamente nada del tema. Y digo, no sé si tengo ganas de salir a hablar de algo de lo que no estoy informada, solamente para ganar la carrera de quién es el mejor activista o quién es el que está más consciente a nivel social. Como que no sé si eso es algo que sea realmente productivo, si no viene acompañado de informarse, de realmente hacer cosas al respecto. Y es como, no sé, siento que ese miedo a no hablar y el miedo a quedar como que no te importa porque no decís nada, incluso si el trabajo que estás haciendo es hacia adentro o es en tu vida real y no en tu vida virtual, no sé, es algo que cada vez veo que pasa más y que me preocupa. Obviamente es complicado esta presión a tener que hablar y al mismo tiempo no poder decir nada que esté fuera de la norma para no caer en la cancelación, sumado a que hay muchos casos de cancelación retroactiva. Claro. Hay gente que es cancelada por algo que hizo hace 20 años, que seguramente a la lente de lo de hoy es súper reprochable y está muy mal lo que hizo esa persona, pero lo hizo hace 20 años cuando quizás en ese momento sí, no era, se sabía. Era horrible también, pero socialmente no era algo que estaba penalizado, con lo cual la gente no lo hizo, no hizo nada que en ese momento estaba penalizado. No, entonces, total. ¿Cómo salimos? ¿Hay manera de salir de esto o no? No sé, o sea, yo creo que las redes sociales son una herramienta increíble, que tiene mucho potencial para hacer cosas muy buenas. De hecho lo hacen, o sea, cómo creció el activismo y cómo creció el arte y cómo crecieron las relaciones humanas gracias a las redes sociales, es imposible de negar y está buenísimo, y yo pertenezco a la generación que creció con eso y me encanta. Creo que lo mejor que podemos hacer es como, bueno, rescatar lo mejor de esa experiencia, y decir, bueno, qué cosas la verdad no están tan buenas y se pueden cambiar, y bueno, un poco esto, no sé, curar nuestros feeds para quedarnos con voces que realmente nos parezca que están buenas, tratar de bajarle un poco la adrenalina a esto de, bueno, pasó algo injusto en el mundo, tengo que publicar sobre esto ya, y tratar también no solo de, como desde ese lado, desde ser nosotros los que publicamos, sino también lo que le exigimos al resto de las personas. No sé, yo no sé si necesito saber qué piensa una actriz que a mí me gusta porque la vi en una serie sobre las vacunas o sobre el racismo. Me gusta como actriz y me parece fantástico lo que hace en la serie y ya está. Como que no sé si tenemos que estar exigiendo constantemente que todo el mundo opine de todo. Y me parece que es como un poco, hay este doble estándar, ¿no? De todos decimos, no, bueno, no hay que ir a publicar rápido porque no sé qué, bueno, todo lo que veníamos diciendo hasta ahora, pero después, cuando miramos al resto, le exigimos como ese nivel de, o sea, que estén bien todo el tiempo, que hagan lo que está bien todo el tiempo, sobre todo a las personas que crean contenido y sobre todo a las celebridades, que por otro lado es totalmente comprensible porque es la gente que tiene más plataforma y que a uno le gustaría que usen esa plataforma para cosas que son importantes. Claro. A veces hasta te da bronca cuando ves que alguien tiene millones de seguidores y no se la pasa hablando de cosas que vos decís, ay, no podría generar tantos cambios en el mundo. Pero por ahí tiene millones de seguidores porque habla de esas cosas. También, y a la vez no es su responsabilidad, no sé, o sea, no sé si le tenemos que exigir todo el tiempo a las personas que hablan de
moda o de música o de lo que sea, que de repente digan, no, sí, porque mi opinión política sobre el presidente de Estados Unidos es bla. Creo que es medio contraproducente cuando empieza a pasar eso. Claro. ¿Te consideras activista? ¿Qué es eso y en qué sentido activás? ¿Qué tipo de activismo haces? Bueno, muchas cosas. Creo que hacer esto, por ejemplo, es activismo, o sea, hablar, tener conversaciones significativas, sobre todo en este contexto que hablamos, donde hay tanta gente hablando y tan poco diálogo, parece. Me encanta dar charlas, tener conversaciones, ir a paneles, cualquier lugar en donde podamos realmente dialogar y hablar de las causas que nos importan de una manera informada, entendiendo realmente lo que está pasando, escuchando voces diversas. También creo contenido. En la virtualidad sobre todo, escribo y después hago más trabajo de estar en el momento, no sé, apoyo escolar con chicos en situaciones vulnerables, ir a marchas, hacer acciones por la justicia climática, etcétera, como cosas que son poner el cuerpo, que me encanta, y me gusta también que todas esas cosas sean activismo y que no haya una sola manera. ¿Sobre qué escribís? Escribo ensayos sobre causas sociales, un poco sobre arte también. Escribo ficción, no es algo que estoy haciendo mucho en este momento, pero me gustaría hacerlo más. Me parece que es una de las maneras más efectivas también de transmitir las ganas de ayudar con una causa o la importancia de una causa. Escribo un poco de todo, la verdad. Y también música. ¿También escribís música? Escribo, o sea, letras y compongo, sí. ¿Y componés música también? ¿Le pones música? Sí, eso también hace mucho que no hago, pero ahora volví, como que con la cuarentena volví al piano. El piano está ahí, es como una ley de la física que si hay un piano en tu casa en la cuarentena, como que todo el mundo volvió al instrumento. Así que sí, por suerte volví a eso. Y ahí imagínate que te regalan un viaje en el tiempo, que podés hacer un viaje en el tiempo, podés ir a donde quieras y a cuando quieras, vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora, pero podés hacer un solo viaje. Te dan un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? Al futuro, pero no al futuro cercano. O sea, no sé, dentro de 500 años, 1000 años, 2000 años. Ajá. El futuro cercano me estresa. No quiero, o sea, no quiero ir a dentro de 50 años cuando probablemente el mundo esté más destruido por el cambio climático de lo que está ahora. No sé, o sea, yo soy optimista a mi pesar, pero creo que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Y no sé si tengo ganas de estresarme viendo cómo se ponen peor. ¿Y dentro de 2000 años sentís que vamos a estar mejor? Siento que por lo menos vamos a tener diferentes problemas. O sea, hace 2000 años teníamos problemas y eran diferentes. No sé, siento que por lo menos como que va a cambiar, va a ser más interesante ver eso que seguir viendo como la secuela de lo que está pasando ahora. Y bueno, y ver si en una de esas resolvimos lo que estaba pasando ahora. Si pudieras, dentro de esta línea de pensamiento, si pudieras mandarte un mensaje a vos misma dentro de, digamos, 20 años, vas a tener 39. ¿Qué te gustaría que Yael de 39 recuerde que hoy sabes? Eso que sabes hoy, que querés seguir recordándolo después. ¿Qué le dirías? Sabes que lo hago mucho, me programo mails al futuro. Yo tengo un par programados también. Yo tengo varios, algunos son como muy cerquita al futuro, o sea, de acá a 2 meses o algo así, y otros son como bien al futuro, o sea, he mandado mails al 2048. Con la esperanza de que la plataforma esa siga funcionando. Eso te iba a decir, espero que sigamos usando mail, espero que yo siga usando ese mail, no sé, pero no, me mando muchos recordatorios, no sé, no seas tan rápida para juzgar, apoyar las ambiciones de la gente que tenés alrededor. No sé, siento que son cosas que tal vez veo que a muchos adultos a mi alrededor les faltan o que no se acuerdan muy bien de cómo era ser adolescentes. Y me parece como una linda cápsula del tiempo decir como, che, acordate cómo eras vos de adolescente y reaccioná de la manera que te habría gustado que los adultos reaccionen en ese momento. Entonces me mando como muchos recordatorios así o párrafos contando cosas, preguntando cosas también. Pero básicamente eso, o sea, no sé, sé la persona adulta que te habría gustado conocer cuando eras más chica. Sí, hay que ver si de adulta seguís queriendo ser esa persona. Veremos, no sé, pero por lo menos me llegará como el mail, si seguimos usando mail, me llegará el mail de mi yo adolescente diciéndome como, che, cuando vos tenías esta edad, te pasaba esto. E incluso si después ya, no sé, cambio de opinión sobre cosas así, por lo menos entiendo cómo se siente desde el otro lado y me ayuda a dialogar con otra gente que tenga alrededor. Claro.
Sí, sí. ¿Qué sentís, Yae, que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, un círculo más amplio. ¿En qué pensás distinto? ¿Dónde tenés opiniones que son distintas a las de esa mayoría? Bueno, supongo, con mis amigos me pasa mucho esto de las redes sociales, como de decir, no sé si tengo tantas ganas de estar en Instagram todo el día. Y con los adultos, bueno, un poco esto, no sé, tal vez algo que me encuentro mucho diciéndole a gente más grande que yo es como, no, el hecho de que no lo entiendas no significa que no sea verdad o que no lo puedas, como que no puedas existir con eso. Yo siento que hay como, en la generación, por ejemplo, de mis padres, como esta idea de que no, todo hay que entenderlo y hay que entender cómo funciona y hay que entender por qué pasa y hay que como poder vos mismo transitar ese camino de pensamiento y como aprobar lo que hace otra gente. Y yo creo que en realidad no soy la única, ¿no? Como que siento que en mi generación hay un poco más esta idea de que bueno, no importa si yo no lo entiendo mientras no lastime a nadie, es como, bueno, no sé, hay muchas cosas que no entiendo y sin embargo sé que existen, hay muchos idiomas y teoremas matemáticos y fenómenos naturales que yo no entiendo y sin embargo están ahí, o sea, y pasan. Y de la misma manera alguien puede decidir tener una vida totalmente diferente a la mía y que yo no pueda entender por qué eso sucede no significa que no esté ahí y que no sea válido. ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que venías pensando para un lado y ahora decís, no, en realidad creo que va para el otro. No sé, un poco como el tiempo que tenemos. O sea, tal vez es algo de la edad, claramente es algo de la edad, pero esto de decir como, no, la verdad, o sea, tenemos infinito tiempo. No infinito, pero a los ojos de cómo lo estoy mirando yo y de cómo yo siento que tienen que pasar ciertas cosas, como que no hace falta que todo sea acá y ahora, en este momento, y no hace falta que toda la gratificación sea instantánea. Y a veces, o sea, eso está bien. No sé si es algo, siento que es algo que la mayoría de la gente grande ya lo aprendió, pero para mí que estoy dejando la adolescencia es muy nuevo. Sí. Claro. O sea, no todo es inmediato, ¿no? Sí, y que no, que eso puede ser algo bueno, como que la espera no siempre es como el momento que vos estás esperando es el final y el resto es como, bueno, lo que tenés que hacer para llegar al final. Como que la trama es igual de buena que después el final o claro, el desenlace. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow, no lo puedo creer? Ay, hace poco lo pensaba porque doy clases particulares y me asombra muchísimo cuando la gente se autoenseña cosas. La gente autodidacta me vuela la cabeza. Bueno. Que alguien pueda aprender un idioma o aprender a hacer diseño gráfico o aprender cualquier cosa. La cantidad de cosas que hay que la gente se autoenseña me parece impresionante y me parece increíble porque no es una de las cosas que trato de entender cómo funciona en mi cabeza y no lo entiendo. O sea, ¿cómo haces solo para escuchar una canción en un idioma muchas veces y de repente entender el idioma? Es como... ¿Hace eso la gente? Eso es un superpoder. Mucha gente que escuché que aprendió, por ejemplo, que aprendió inglés escuchando música, que me encanta y en algún punto yo también me identifico, no sé, como siento que mucho del inglés que yo aprendí es mirando películas o mirando series en inglés. Pero con una base que me la dio alguien. Me vuela el cerebro que alguien pueda hacer eso solo. Y con un montón de cosas. Tengo muchos amigos que se enseñaron a hacer cosas random en la cuarentena. Y me parece increíble. Me parece increíble que tengamos ese poder. ¿De qué das clases? De un poco de todo. Ayudo a chicos, sobre todo que están entrando a la secundaria, con las materias que necesiten. Y también con prácticas de estudio, organización. Que es algo que me encanta, me da mucho placer como las cosas, ¿sí? Organizar, usar Excel, usar Google Calendar, como cosas así. Básicas para una básicas que las tenés, de organización, pero que es muy lindo. Y es muy lindo ver cómo esas herramientas de repente te ayudan y están como a tu servicio para que ¿Y te gusta, esta es una pregunta rara, pero ¿te gusta darle clase a los chicos y chicas que tienen dificultades y necesitan ayuda? ¿O a los chicos que son muy manijas, que están muy entusiasmados y quieren más de algo que ya les gusta? Creo que esa es como la manera incorrecta de dividir. Para mí la diferencia más clave está entre los que tienen ganas de sentarse y practicar y hacer y los que no. Okay. No importa después si si te sale rapidísimo o si no entendés nada, como que yo disfruto la clase en base a si vos tenés ganas de estar ahí.
Está bien, pero en realidad por ahí lo dije mal, ¿no? O sea, está el que está ahí porque le fue mal y los padres le dicen, te voy a poner una profe en particular. Siempre es más divertido con el que tiene ganas. Pero muchas veces la gente tiene ganas a pesar de que no es buena en el contenido. No sé, yo tengo clases de inglés. No digo que no sea buena, digo que esté entusiasmada con el proceso. Sí, está entusiasmada con el proceso y después ahí ya no importa si sos la persona que más le va a costar aprender esta materia en la vida. Si vos tenés ganas de estar ahí, lo más probable es que te salga. Y de la misma manera, si vos sos brillante, pero realmente no tenés ganas, y esto lo aprendí también un poco por experiencia propia, no te va a salir, aunque hagas lo que hagas, si no tenés ganas de estar ahí o no tenés ganas de saber este contenido, no te va a salir. Y estas personas ¿está bien dicho? Autodidactas, iba a decir autodidácticas, no, autodidactas, deben ver tutoriales, deben ver cosas, no son, o sea, no es solo ellos, o sea, tienen algún tipo de ayuda electrónica o digital de alguna manera, ¿no? Sí, yo de hecho, cada vez que quiero aprender algo nuevo, YouTube, o sea, directo, es como... Eso te iba a preguntar, ¿cómo empezás cuando decís quiero aprender algo? Vas a YouTube y que buscas la palabra de lo que... Y es tremendo como a mí me gusta mucho de internet que nunca sos el primero en tener un problema. O sea, siempre hay alguien, no importa cuán original pensás que sos, siempre hay alguien en el mundo que ya tuvo tu problema y ya lo resolvió o encontró a alguien más que lo resolvió. Ya puso un tutorial en YouTube. Ya puso un tutorial, ya puso en un foro de preguntas cómo se hace, no sé qué, y se lo dieron. Y a mí me gusta mucho... como esto, ¿no? O sea, vos podés buscar y te conectás inmediatamente con un montón de gente que estuvo en la misma que vos y lo logró resolver de alguna manera y ahora te pasa ese contenido. Y me gusta mucho ese instinto, ¿no? De decir, porque a nadie les paga en general a la gente que hace tutoriales o que, no sé, maneja esos foros de preguntas y respuestas de distintas aplicaciones o lo que sea. Pero me encanta como eso, no, bueno, yo tuve un problema y lo resolví, entonces ahora voy a ayudar al que quiera. Es muy loco eso, ¿no? Que haya esa actitud de compartir. Sí. Porque no hay a priori un beneficio. Sí. Por ahí sí, uno por ahí tiene el sueño de ser el video más visto en enseñar esto, no sé, quizás sea eso. Sí, pero en general eso pasa con los youtubers que tienen no sé, o sea, con otro tipo de contenido, no sé si eso pasa con la gente que hace videos de cómo usar Excel. ¿Qué es altruismo o qué? No tengo idea, no lo había pensado hasta que no lo dijimos recién. No sé, supongo, lo pienso un poco, ¿no? Como a veces yo hago ciertas cosas, como decir, bueno, a mí no me cuesta nada y tal vez a otro le puede... como que le puede cambiar la existencia totalmente. A mí muchas veces me pasa que me escriben amigos, no sé, diciéndome cómo se usa tal aplicación o no sé qué. Y yo digo, bueno, le grabo un videito de 2 segundos que se lo mando por WhatsApp, o sea, filmando mi pantalla de la compu, y le digo, bueno, mira, así se agrandan las celdas en Excel. Y a mí no me costó, o sea, me tardó 30 segundos, pero a la persona esa es la diferencia para poder seguir con su trabajo. Y no sé, supongo que la gente que lo hace tendrá alguna versión de eso. No sé, ¿vos tenés alguna idea? No, a mí también se me acaba de ocurrir. Creo que tiene que haber algo de expectativa de algún tipo de recompensa. Pues si la gente no hace las cosas... Yo no creo en el altruismo puro. O sea, lo haces porque algo sentís que te va a aportar en algún lugar. Quizás tenés la fantasía que alguien comente y conectes con alguien, que te lo agradezca, algo que... Sí. No sé. Sí, a mí, o sea, nada, cuando publico cosas en internet y son bien recibidas, me gusta. De hecho, bueno, es todo un tema como lograr no estar todo el tiempo pendiente de eso, ¿no? Y no hacer cosas exclusivamente por eso. Pero puede ser que tenga algún componente de eso, la verdad. No sé. Pero es un recurso del que me beneficio un montón, así que sea, por lo que sea, dudas, que siga existiendo. Exactamente. No rompamos el hechizo. Claro. Me encanta. ¿Qué tenés ganas de aprender que no sabes todavía? Cosas de astronomía, que a mi hermano le encanta. Y sí, cuando me habla es como, qué lindo, me encantaría saber. ¿Por qué quieres aprender de eso? ¿Es curiosidad? Ay, no sé, porque me parece re lindo. A mí tengo como una relación muy, muy poco utilitaria con cierto tipo de conocimiento. Y digo como, me parece re lindo, como quiero que me hablen, sobre todo si encuentro a alguien que habla lindo sobre el tema, que eso me pasa en TED un montón de veces. Claro. Como que hay alguien que está dando una charla sobre, no sé, los griegos o neurociencia o cosas que tal vez están muy lejos de lo que a mí me gusta hacer o a lo que me quiero dedicar, pero que si encontrás a alguien que te habla lindo sobre el tema, puedes estar horas. No sé, me encanta también cosas de cómo funciona el cerebro, de neurociencia, de psicología, de cómo medio hackear nuestra mente. ¿Qué más? Me gusta mucho
como la ética, pero no necesariamente desde el lado que la ves en la escuela, o sea, los pensadores clásicos, pero de repente encontrás así también en YouTube gente hablando de tal pensador que nunca escuchaste en tu vida y que está buenísimo y que te encontrás con todos otros mundos y sobre todo cuando no son parte de la cultura occidental. Me interesa mucho aprender sobre historias, ponerle la historia de China, la historia de India, lugares que tienen toda su serie de sucesos y personajes culturales e históricos que no los vemos, no aparecen nunca en las escuelas. Volviendo un segundo a tu voracidad por los contenidos culturales, digamos. ¿Cuáles son los que más te impactaron? Mencionaste mucho a Harry Potter como algo que te marcó claramente en muchas dimensiones, al punto tal que te identificás con una de las personajes. Yo creo que no es una experiencia muy original, como que en mi experiencia, cualquier persona de mi generación que le preguntes que tenga una relación con los libros, su clic fue por Harry Potter. Es increíble lo que logró la serie, ¿no? O sea, es muy tremendo. No sé tampoco... Como que después se hicieron otras sagas con el mismo y otras que están buenísimas también y que yo las leí, que me encantaron, pero hay como algo ahí el ingrediente secreto que no sé qué es lo que tiene, pero algo logró que es realmente fascinante. Y después cosas más así posteriores o tal vez que consumí con más conciencia, por lo menos porque era muy chica cuando leí Harry Potter por primera vez. Hay un libro que se llama Leer Lolita en Teherán, de una escritora iraní que se llama Azar Nafisi, que ella lo que hace es análisis literario mezclado con una especie de autobiografía de su vida personal. Ella era profesora en la universidad en Teherán antes de la revolución. Cuando arranca la revolución y a ella la sacan de la universidad, porque las mujeres obviamente no pueden ni estudiar ni ser profesoras, mucho menos. Entonces ella lo que hace es se reúne en secreto con muchas de sus estudiantes mujeres que también las habían sacado y empiezan a leer libros prohibidos. Entonces en su libro ella hace como una especie de raconto de toda esta experiencia y lo mezcla con análisis literario de los libros que ella menciona. Y es increíble y es un libro que como que junta mucho esto, o sea, la dimensión política con la dimensión artística. Y ella es una persona que todo el tiempo te está diciendo no leas los libros como alegorías de un sistema político o exclusivamente por el mensaje político, como que la literatura es algo también, es un fenómeno estético y es un fenómeno sobre, o sea, los libros pueden tratarse sobre relaciones humanas o sobre sueños individuales, no todo es, bueno, el capitalismo o el comunismo, etcétera, pero a su vez todo tiene una dimensión que tiene que ver con eso y está bueno también observarla. Y creo que influenció mucho la manera en la que miro los libros y las películas y todo. Y ella me parece un ser fascinante. ¿Y cómo llegaste a un libro de una persona? O sea, ¿te lo recomendó alguien? Me lo recomendó mi profesora de inglés de primero y segundo año. Mira. Que cuando yo, creo que la tercera semana de clases, me acerqué y le dije, me encanta esto, me aburro en la clase, quiero hacer más, quiero leer cosas diferentes, quiero hacer cosas. Me empezó a recomendar libros, empezamos a escribir ensayos así de análisis sobre esos libros. Era un proyecto que tenía cero utilidad académica, o sea, no estaba en ningún boletín, no tenía nada, entonces de repente si queríamos hacer clásicos, hacíamos clásicos, pero queríamos hacer Harry Potter, hicimos Harry Potter. Como que mucho de, bueno, lo que nosotras querramos, como nosotras querramos, ese fue un libro que ella me recomendó y que creo que terminó informando muchísimo todo el resto del proyecto, porque esto de cómo piensa uno los libros, los símbolos dentro de los libros, las alegorías, qué representa cada personaje, es algo re interesante, sobre todo cuando uno lee así libros de otras épocas, clásicos, que tal vez decís, no sé, es medio plomo si lo lees así nomás, como que es solo gente que va a tomar el té a la casa de otra gente, pero después lees un poco más de información y te das cuenta que uno de los personajes representa a la clase social de no sé qué, que el hecho de que su casa esté medio destruida significa que en este momento estaban viviendo no sé qué cosa, como que tiene toda una capa histórica y cultural y social que si no la lees en un contexto diferente en donde alguien te lo puede explicar, tal vez te quedas con, no entiendo por qué este libro es un clásico, tipo, ¿por qué me tendría que importar a mí esto? Claro. Y sin embargo es brillante. Hay cosas increíbles que hacían los escritores y que siguen haciendo también, pero a veces cuando leemos libros de hoy en día es como más fácil darse cuenta. Pero bueno, sí, es algo como que me enseñó a apreciar muchísimo distintos tipos de literatura que tal vez cuando los lees solo decís, ahí es un embole. Claro, es como la diferencia entre ir a un museo con una buena visita guiada y ir solo, que quizás lo disfrutás, pero Total. No ves detrás de esos velos, ¿no? Sí, sí. ¿Pensás alguna vez
o pensaste alguna vez qué hubiese pasado si esa profesora de primero o segundo año te recomendaba otro libro? O sea, es muy loco, ¿no? Porque este libro, de alguna manera, te influyó muchísimo hacia adelante, ¿no? Sí. No sé. No lo pensé nunca. Sí pienso mucho que habría pasado si esa profesora nunca me recomendaba ningún libro, que habría sido todo mucho más aburrido. Mira. Pero no, la verdad es que nunca me imaginé cómo habría sido no leer ese libro. No sé si... O sea, creo que puse sobre la mesa un montón de cosas que ya estaban de alguna manera ahí en mi cabeza. No sé si no las habría encontrado de otra manera, ¿no? Como que hay cosas que uno las tiene ahí, o sea, que no las tiene, no sabes cómo nombrarlas o cómo explicar que están ahí, pero en algún momento algo te da las palabras para explicar eso. A mí lo que me pasó con este libro es que muchas citas, no sé, a mí hay algo que dice George Orwell que me encanta, que es que los mejores libros son los que te dicen cosas que ya sabes, en el sentido de que, viste, cuando subrayas una cita y decís como, ay, no puedo creer que esta persona puso en palabras algo que yo lo resiento. Y a mí me pasó eso con ese libro, como que Está bueno. me hizo poder explicar muchas cosas que tal vez yo ya las Está bueno, pensaba. también se parece a la discusión sobre la inevitabilidad histórica, ¿no? De si Hitler no existía. Sí, si alguna figura histórica, claro, no existía. sí. Entonces hay algunos que dicen, o sea, es contrafáctico, no hay un experimento que podamos hacer para verificarlo, pero algunos opinan o especulan que sí, el camino histórico hubiese sido totalmente distinto y el mundo no se parecería en nada a lo que tenemos ahora. Otros dicen, no, eso iba a pasar poco antes, un poco después, con un personaje, con otro personaje, pero era algo que las circunstancias históricas hacían que ella estuviera listo, entonces cuando uno ve la línea reconoce lo que uno ya Sí, yo creo pensaba. que no es ninguna de las dos, como que tal vez pasaba, pero de alguna manera, de otra manera, no sé. De la gente que le preguntás lo del viaje en el tiempo y contesta el pasado, ¿vale cambiar eventos? No importa, o sea, a veces entramos en esa discusión, pero... No, porque ahí no sabes, hay mucho arte sobre, bueno, qué habría pasado si pudiese viajar en el tiempo y alterar este evento, y muchas veces la respuesta es que, no sé, volvés a tu línea temporal, a tu presente, y está todo peor, de tipo hecho, volver al futuro.